Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Jonathan Fernández Ramos, soy estudiante de Administración y Seguridad en Salud en el Trabajo de la Universidad Uniminuto. A continuación voy a mencionarles unas estrategias para la autogestión del aprendizaje, estrategias que deben tener los estudiantes para poder lograr, digamos, con éxito su etapa de formación virtual o a distancia. Primero vamos a hablar un poco del perfil del estudiante que gestiona su propio proceso de aprendizaje. Es un estudiante que debe ser promotor de sus propios conocimientos, digamos que debe innovar, debe crear nuevas formas de estudio eh, o aplicar las ya existentes. Se evalúa constantemente, digamos que siempre está pendiente de su proceso de formación, si aprendió lo que tiene que aprender, si cumplió con las actividades que tiene que realizar. Se plantea también metas que pueden ser a largo, mediano o corto plazo, donde él se establece por su semestre qué actividades debe lograr o por ciclo, en este caso de la universidad, qué actividades debe cumplir y qué metas debe cumplir. Debe caracterizarse también porque es un buen trabajador en equipo, dado que la mayoría de las tareas y actividades que tenemos en la universidad son en equipo. Entonces debemos conformar un buen equipo de trabajo desde los primeros semestres para saber con quién vamos a contar durante el desarrollo de nuestra carrera. Vamos a hablar entonces de algunas de las características que tiene un estudiante que gestiona su propio proceso de aprendizaje. Tenemos que él debe ser un estudiante participativo y activo, digamos, de todo el proceso de formación, aportando ideas, digamos, con criterio para poder responder algunos argumentos que plantean los profesores. Eh, También debe contar con buenas destrezas de comunicación, saber expresar lo que piensa, saber expresar sus ideas y sus planteamientos. Es un estudiante propositivo y con destrezas sociales, buenas habilidades de comunicación, proactivo, crítico, un estudiante también reflexivo y organizado. Reflexivo en el caso de, digamos, del conocimiento que aprendió, dónde lo puede aplicar, cuándo y en qué tipo de situaciones, digamos, puede hacer uso de él. Es un estudiante organizado, debe establecer sus horarios, su agenda de tareas, de reuniones en equipo, de clases, para que todo fluya, digamos, de una forma más coherente y correcta con el proceso de formación. También debe tener una buena capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. En este proceso de formación virtual o a distancia, muchas veces la clase no podemos asistirla de forma sincrónica a través de Teams o de la plataforma que utilicemos, sino que debemos ver una clase grabada. En ese caso, digamos, no podemos resolver las dudas que tenemos al momento, entonces pues hay que establecer comunicación con el profesor por aulas virtuales o por correo electrónico. O algunas veces las orientaciones del profesor son presenciales, entonces digamos que las clases podrían darse de esas tres formas, de forma sincrónica, viendo la clase grabada o ya presencial. Entonces pues nos debemos adaptar a cada una de esas formas de estudio. También se caracteriza porque debe ser un estudiante exigente y colaborador. Exigente, digamos, con su proceso de formación. eh, digamos que al ser en una metodología a distancia virtual, digamos, hay más responsabilidad por parte del estudiante en que todo salga bien y que todas sus actividades marchen de la mejor, digamos, forma o de la forma correcta y en los tiempos establecidos. Y colaborador, digamos, hablando un poco de la flexibilidad que debemos de tener con algunas de las actividades, porque, ejemplo, hay profesores que presentan alguna incapacidad, entonces pues debemos mover algunas clases o por algunos eventos externos a la universidad o a los profesores o a nosotros, se deben mover las clases de horario, se deben mover de lugar, entonces digamos hay que ser un poco flexible también en esas ocasiones en que se presentan algunos inconvenientes para desarrollar nuestras clases. Algunas características en este caso que he identificado que debo mejorar. Primero es la responsabilidad, aunque cumplo con mis actividades, digamos, de la universidad en el tiempo que está establecido, a veces es un poco difícil o, digamos, un poco tedioso hacer las actividades con mucho tiempo de anticipación y en algunas ocasiones pues se dejan para el último momento. Siempre se entregan a tiempo, pero pues con un poco de, digamos, de prisa. Y segundo sería como la selección de recursos apropiados para las investigaciones, los trabajos. Digamos que a veces es muy fácil hacer uso de Google y buscar información ahí, pero lo ideal es que esa información sea consultada a través de la biblioteca de la universidad, las bases de datos o Google Académico para tener como un buen sustento y
que sean, digamos, información de origen verificado. Tercera característica sería no definir horarios de estudio fijos. Lo ideal es que haya siempre en el día una hora en la que vamos a estudiar, en la hora que vamos a realizar nuestras actividades. En mi caso particular, pues digamos no es tan fácil porque yo trabajo con horarios rotativos, entonces un día puedo trabajar por la mañana, otro día por la tarde, pero sí se podría elaborar como una agenda semanal de en qué día y a qué hora voy a realizar las actividades pendientes y también pues para realizar todo el proceso de estudio en caso de que tenga algún tipo de examen o parcial o evaluaciones en la universidad. Cuarta característica, mejorar las habilidades un poco más de trabajo en equipo, mejorar un poco la comunicación, saber manejar un poco más el equipo de trabajo, ya que pues a veces se tornan un poco tediosas de que hay personas que no trabajan, hay personas que hay que estar como presionándolas para que realicen los trabajos, pero digamos, sí debería mejorar un poco las habilidades de trabajo en equipo para poder que todo salga, digamos, un poco mejor y sea un poco más fluido la comunicación en equipo. A continuación, pues presento un plan de acción y mejora de las habilidades que podría mejorar. El primero es el ambiente apropiado de estudio. Sería como adecuar un lugar en la casa, escoger un buen escritorio, una buena silla. En este caso, pues ya está el computador, está el escritorio, está una buena silla cómoda, con buena ventilación, buena iluminación. Entonces, por ese lado ya se cumplió. El segundo sería mejorar un plan de estudio donde debemos realizar actividades de cómo, cuándo y dónde se consultará, digamos, la información para realizar las actividades o investigaciones. Y cómo vamos a hacer esa investigación. O sea, ya tenemos el recurso, pero cómo lo vamos a tomar, cómo la vamos digamos, a plasmar en nuestro escrito, en nuestra investigación, en nuestro trabajo. Se podrían utilizar recursos como el aula virtual, Office 365, Agenda o todo el paquete de Office, como les mencionaba, PowerPoint, Word o Excel. Tercero sería definir horarios para estudiar. Debemos definir horas y días de estudio en la semana según la prioridad que se tenga para entregar las actividades, elaborando, digamos, una agenda de forma cronológica, definiendo, como les decía, qué día y a qué hora voy a estudiar. ¿Cómo? Con una agenda virtual a través del computador o el celular, con los recordatorios. El cuarto ítem sería consultar sobre información verificada, como lo mencionaba a continuación antes. Eh, es muy fácil ingresar a Google y buscar de temas, nos puede salir la información, pero no sabemos de dónde está saliendo esa información. En cambio, podemos hacer la búsqueda en Google Académico o en las bases de datos de la biblioteca Uniminuto, que sí sabemos que es información verificada y que por lo menos está sustentada por estudios o por artículos o revistas científicas. Entonces, hay que cambiar ese hábito un poco de estar buscando solo en Google y no, mejor ir a bases certificadas. Por último, mejorar la comunicación en equipo, mejorar las técnicas de comunicación en equipo, establecer normas de trabajo, establecer fechas y responsabilidades de cada uno para que se puedan desarrollar las actividades en equipo correctamente. Ya sería esto a través del correo, a través del Teams o WhatsApp o por la aplicación que realicemos nuestras reuniones en equipo para realizar los trabajos. Esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención y que tengan un buen fin de semestre. Muchas gracias, profesora. Hasta luego.